Lea conmigo bien fuerte, 1, 2 y 3. La tormenta perfecta. ¿Cuántos se vieron esa película? Una tormenta perfecta. Le voy a leer un poquitico aquí la sinopsis. Dice, película del año 2000, narra la historia real. Eso me llama la atención, esas películas que están basadas en la vida real del pesquero Andrea Gale. En octubre de 1991, la tripulación, liderada por el capitán Billy Tyne, protagonizada por un hombre llamado George Clooney. ¿Cuántos conocen a George Clooney? ¿No? Iba a ser un chiste, no lo voy a echar entonces. Iba a decir que se parece a mí, pero no lo voy a echar. Amén, amén, dice mi papá con amor de padre. Se interna en el Atlántico Norte en busca de pez espada tras una mala racha, ignorando los avisos meteorológicos, los del IDEAM. Es decir, cielo parcialmente nublado, soleado con probabilidad de lluvia. Se adentran en el mar, se ven atrapados en una convergencia de tres fuentes tormentosos masivos, transformando su viaje en una lucha desesperada. Esto me llama la atención por la supervivencia. La película se llama La tormenta perfecta porque relata la unión inusual y devastadora de tres sistemas meteorológicos distintos en 1991 que crearon una tormenta monstruosa, abro comillas, e imposible de superar. El término acuñado por el meteorólogo Robert Case describe la combinación de un frente frío, un huracán y otro sistema de baja presión, resultando en condiciones destructivas extremas. De ahí el nombre. Se juntaron estos tres frentes meteorológicos e hicieron una tormenta perfecta. En las escrituras también encontramos una tormenta registrada en el mar de Galilea. Lo podemos leer en pantalla si lo quieres corroborar en tu Biblia. Ahí está la cita, Marcos 4, 35 al 41, Reina Valera del 60, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, Jesús estaba hablando, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se estaba llenando de agua, probablemente se iba a hundir. Y él estaba en la popa, recuerden, proa, popa, estribor y babor. La proa sería delante, la popa sería que estaba durmiendo en la parte trasera, ¿cierto? Y le despertaron y le dijeron, estaba allí durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Cuántos esposos? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza en el hogar, en el mar. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron, ojo a esto, con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora leámoslo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a darle aquí un poquitico de gusto a los más jóvenes. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas, dijo el vago de mi barrio, entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente ¿qué? Aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Esta narración quiero decirles que también la encontramos en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, pero según la teología y la historia dice que el evangelio más antiguo o el primer evangelio escrito, se entiende que es el Evangelio
de Marcos. Ahora, cuando tú lees Lucas y lees Mateo, no da tantos detalles. Cuando tú lees Marcos, Marcos sí da un poco más de detalles. Por eso vamos a estar leyendo solamente en Marcos. Y si revisamos el contexto de este pasaje en la cronología que nos presenta Marcos, nos vamos a dar cuenta que un capítulo antes, en la historia como la lleva Jesús elige a sus 12 apóstoles, su equipo primario, el equipo que él iba a formar, el equipo que iba a capacitar, con los que él iba a comenzar absolutamente todo lo que hoy conocemos. Entonces Marcos presenta a un Jesús que elige a su equipo especial, a sus 12 apóstoles. Y luego cuando tú sigues leyendo, vemos a Jesús como un maestro que llevaba a sus apóstoles por todas partes, quienes lo escuchaban y lo veían en acción. Por eso, cuando tú hablas de un maestro, de un buen líder, de un excelente líder, el mejor ejemplo de liderazgo siempre lo vamos a encontrar en Jesús. Porque normalmente en una empresa, en esta vida que busca cada quien estar en la cima de la pirámide, pasando por encima de todos, tú te vas a dar cuenta que el que está liderando, el que está al frente, siempre va a querer estar allí por encima de los demás, oprimiéndolos y mandándolos. ¿Cuántos se vieron Shrek la 1? Shrek la 1, espectacular esa película. Me encantan las películas de Shrek, me identifico con Shrek. Mi pantano, mi casa, no voy a baby showers, no voy a nada, déjenme quieto. Shrek, yo. Mi esposa, bonita. Cuando estaba transformada en bonita. Me llama la atención Lord Farquaad. ¿Quién era Lord Farquaad? Lord Farquaad era un chaparrito que era el rey o el príncipe que quería ser rey, dice la hermana. ¿Seguro? Ok, listo. Vamos a vérmela esta tarde, solo por su culpa me la voy a volver a ver. Por su culpa, ¿oyó? Y Volver al Futuro también me la voy a ver la 1 otra vez, aunque me la vi el domingo que pasó visitando a mi suegra. Usted quiere tener una buena visita donde la suegra, vaya a ver película. Así pasa el tiempo chévere. Y pasa el tiempo, yo allá la paso bien. Cierro paréntesis. Lord Farquaad era el príncipe rey que tenía el billete chiquitico, con complejos. ¿Cierto? ¿Por qué dice uno que con complejos? Porque cuando estaba montado en el caballo tenía una armadura que llegaban las piernas larguísimas hasta los estribos. Pero Lord Farquaad todo lo solucionaba a través de otros. Y para eso apareció Shrek. Lo que no contaba es que luego Fiona se termina enamorando de él. Pero a veces creemos que el liderazgo es eso, el estar al frente es eso, mandar a otros a que hagan. Jesús en su liderazgo, cuando elige a los 12 apóstoles, lideras de él ejemplo. Lo ven en acción, lo escuchan. De hecho, cuando tú ves la serie esta de Chosen, que tenemos ahí amor-odio con esa serie, ¿no? Estamos ahí como mirando la balanza muchas veces, los que nos encanta mucho la Biblia, los que nos encanta el evangelismo. Entonces está la herramienta, pero uno a veces tiene sus choques uno solito. Entonces, usted se da cuenta que hay uno que está siempre tomando nota. ¿Quién es el que toma nota siempre? Mateo siempre ahí tomando nota. Entonces él estaba en acción y ellos tomando nota. Algunos quizás con lápiz y papel, otros tomando nota en sus corazones. ¿Listo? Estamos hasta ahí. Ahora, repasemos algunos de estos momentos justo después de que Jesús reclutó a sus 12 apóstoles. Cuando tú lees en Marcos 3:28, te vas a dar cuenta que hay una escena que viene justo después de elegir a los 12 apóstoles. Y es que a Jesús lo culpaban de que él echaba fuera demonios en el nombre del demonio. Tú echas fuera demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de las tinieblas. Y Jesús dice, un momento, ¿se han dado cuenta ustedes que quizás una casa dividida nunca va a prosperar? Si Satanás echa fuera en su nombre a Satanás y él mismo se pelea consigo mismo, no tiene sentido, no va a prosperar. Entonces Jesús les dijo algo muy fuerte: todo pecado al hombre le será perdonado. De hecho se los leo, el versículo 33 al 35. Él le respondió diciendo, ¿quién es? Épale, ¿yo dónde estoy? Épale, ¿esa saltó hasta allá? Ay, qué mala, yo como hice estas diapositivas, las hice al contrario y las hice al revés. Bueno, no pasa nada, aquí nos devolvemos. Dice el 28 al 29.
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquier que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Lo dice en Marcos de esa manera. En Mateo y en Lucas no lo sabemos de memoria de otra manera, ¿cierto? Cualquier pecado al hombre le será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Lo que quiere decir el Señor es que al Espíritu Santo le estaba dando su lugar. Para ese momento quiero que tengan en cuenta, para la gente les estaba hablando como en mandarín, en chino, les estaba hablando como en otro idioma, porque ellos no tenían ni idea de quién era el Espíritu Santo. Entonces imagínense ustedes, sus apóstoles recién conociéndolo, no eran amigos de toda la vida, no sabían cuál era su doctrina, su enseñanza o lo que fuera, pero estaban ahí y lo escuchaban hablar de esa manera. Normalmente todos los que eran cuestionados por los escribas, que fueron los que lo cuestionaron, o los fariseos, o los sacerdotes, o los principales de la sinagoga, o los doctos de la ley, todo el mundo vea en silencio. Pero había uno llamado Jesús con el que ellos andaban, que sí les refutaba, que sí les contestaba. Y yo me imagino a los otros ahí 12 tomando nota en sus corazones y diciendo: ¿y por qué menciona ese Espíritu Santo y esa blasfemia? Dice que es imperdonable. Ténganlo ahí por favor en sus cabecitas. Hay otra escena que Jesús está en una casa. Algunos dicen que estaba en su propia casa, algunos dicen que estaba de visita. Lo importante es que estaba en una casa y la casa estaba atestada de gente por todas partes. Entonces vinieron los que les gusta venir a decirle: maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera. ¿Qué intención tenía? Pero cuando alguien viene ahí de esas maneras, Jesús bien ocupado, Jesús atendiendo gente, y viene como con esos mensajes, no está entendiendo el propósito de lo que está sucediendo en el contexto. No está entendiendo que Jesús está dándola toda. Miren, les voy a poner un ejemplo. A mí me fascina el orden. Soy fan del orden, soy fan de la disciplina, soy fan de que las cosas tengan su lugar. Si hay espacio para ir a cine, allá vamos a cine. Si hay espacio para tirar risa, vamos a tirar risa. Si hay espacio para jugar fútbol, vamos a jugar fútbol. Si estamos en un lugar de respeto, un lugar serio, me encanta que todos estemos ahí. Yo tengo esa personalidad. A mí me descuadra, me descoloca un poco que alguien venga y que yo esté en lo mío. Este es mi tiempo, estoy ahí sentado escuchando una palabra, un ejemplo. No hay otra cosa que yo quiera hacer. No hay nada más importante que ese momento. Para mí ese es el momento sublime y importante. Y cada cosa va a tener su lugar. Y que se le acerquen y le digan: Jesús, y él bien entregado al mensaje, a la prédica, dándola toda. Si fuera en esta época sería como uno de los negritos dominicanos que me encanta, con un pañuelo con 250 grados como acá, y dándola toda y secándose y tomando agua, y alguien atrás arrecia. ¡Wow! En mi cabeza tengo, ¿cuántas computadoras? ¿4 o 7? 7. No me diga que no me deje morir. Tengo 7 computadoras, dice. Y el otro: ¡wow! Jesús estaba ahí en su momento y vienen y le dicen: maestro, afuera está tu mamá y tus hermanos. Pues digo que ese personaje es de aquellos que a veces como que, no voy a decir ahí que lo entendió, no está entendiendo, no está comprendiendo. No tiene ni idea de lo que está pasando. Déjelo quieto, está en su salsa. Ya habrá espacio para eso. Y él le responde de la siguiente manera: ¿quién es mi madre? Uy, Jesús es una cosa espectacular, Dios mío. Usted quiere que alguien le diga la verdad en la cara, lea la Biblia, siempre. Usted quiere que le digan lo que usted quiere escuchar, publique algo en Facebook, publique un estado y diga: todas mienten o todos mienten. O escriba muchos falsos y déjelo en punticos y una cara triste. ¿Qué le van a escribir? Todo el mundo que se siente aludido por eso, porque de pronto por dentro dice: ¿seré yo, maestro? Está echando puya, está publicando. No publiques. Jesús, ¿qué le dijo? ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban aquí adentro, los señaló y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sutilmente le dijo: ya habrá espacio, ya miraremos, vaya saliendo, conoce la salida, estése ya tranquilo, vaya al coffee, tómase algo. Pero aquí estamos interesados en algo profundo y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense esa escena.
Los nuevos seguidores mirando esto no son amigos de toda la vida, lo escucharon por primera vez hablar así, en una comunidad en la que la cultura donde la familia de sangre es primero, una nación que nació a partir de una familia de Abraham, una nación que es muy familiar, es muy de hogar, y que le den esa respuesta. Ellos se preguntaban muchas cosas. Jesús en ese momento, escuchen esto, se estaba revelando a los 12, se estaba dando a conocer, estaba mostrándoles su carácter, les estaba mostrando un nuevo y más profundo sentido de familia. De eso ya lo prediqué acá, una familia espiritual. Él les estaba mostrando quién era Él con eso, porque Jesús no a todo le decía sí y no a todo le decía no, se estaba mostrando, y para ellos ahí tomando nota y aprendiendo. Listo. Siguiente escena, cuando tú lees el contexto antes de llegar, ahorita vamos a la tormenta, tranquilos. Dice la Biblia en Marcos ahí mismo que les habla por parábolas. La parábola del sembrador, la parábola de la semilla, el crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de la mostaza. Pero escuche esto. Ay, se me pasó, ¿por qué? No, ya, listo. Ahí está quietica, déjalo ahí, quietico, tranquilo. Y la madre y los hermanos, ¿qué pasa con las parábolas? Uy, no, pero yo estaba, pero mejor dicho, cansado. No, no la traje. Hagan de cuenta que era una diapositiva donde Jesús estaba con los discípulos a solas con ellos. ¿Listo? Diapositiva, Jesús a solas con sus discípulos. Entonces, dice lo siguiente, Marcos 4, 33 al 34, que es el versículo o la escena inmediatamente anterior a la tormenta. Presten atención a esto. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra a las personas en general, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba a la gente, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Imagínense ustedes, repito, la escena los llama, les empieza a mostrar su doctrina, cómo habla, su carácter, a qué vino, qué es lo realmente importante. Luego empieza a hablar por parábolas. La mayoría de gente no lo entendía en la época, y es de comprender. Usted y yo tenemos hoy predicadores que nos explican, sabemos qué son las figuras literarias, entendemos qué es una parábola, pero la gente estaba un poco cegada. Sin embargo, ¿qué dice aquí la palabra? Que aunque a todos les hablaba por parábolas, a sus discípulos, ¿recuerdan la diapositiva que iba a poner? Con ellos a solas, les declaraba todo, les hablaba más graneadito, se exponía de la mejor manera. Hasta aquí los discípulos eran alumnos que tomaban nota, solo eran espectadores, porque Jesús, recuerde esto, era el que resolvía. ¿Quién resolvía hasta ahí? E inmediatamente después de esto, según la cronología de Marcos, viene la noche de la tormenta perfecta. Tomen nota, porque solamente vamos a hablar de 3 momentos que se vivieron en la tormenta. 3 momentos. ¿Cuántos momentos? 3 momentos que se vieron en la tormenta. ¿Preparados? Primer momento, ya leímos el texto bíblico. El primer momento, los discípulos, ¿qué sintieron? Estaban a oscuras, en medio de una tormenta, en medio del mar de Galilea. El agua estaba inundando la barca, y el que resolvía estaba dormido en la parte posterior de la barca. Esto ya lo conté aquí, pero cuando lo leía recordaba cuando fuimos a Cerritos. Fuimos a hacer por la ciénaga en la canoa con motor, y cuando veníamos de para acá empezó a oscurecerse. De para allá empezaron las historias y todo era alegría, estaba el sol, la foto, el video. Ay, mire una babilla. ¿Qué es una babilla? Como un caimán, como un cocodrilín, pero igual peligroso, una babilla. ¿Qué hay aquí? Manatís. ¿Qué son manatís? Unos animales gigantes que están ahí. Y la ciénaga es por así decirlo, todavía selvática. No había tierra, isla, esto. Era como manglares, ¿se puede llamar eso? Como cuando hay pastos y cosas, pero que no hay donde usted pararse firme. Y si usted se para allá viven las babillas. Hágame el favor. Pero íbamos con la historia y todo chévere de día, íbamos hacia allá subiendo, ciénaga arriba. Cuando nos devolvimos nos cogió la noche, o sea, la tarde, y empezó a oscurecerse y ya les conté la historia, se apagó el motor. 345 veces sin exagerar se apagó.
Y de para acá la cosa empezó a cambiar, porque empecé a acordarme de las babillas, los manatís, que no había tierra firme por si algo. Yo pregunté quiénes saben nadar, habían como 3 que no sabían nadar, entre esas Naidú. Yo dije, Dios santo, por ahí Alfredo la sacará. Y yo decía, esta gente estaba a oscuras. Mi mamá ya les conté que mi mamá empezó a cantar alabanzas. Cuando usted esté con la hermana Alicia, si usted algún día está con la hermana Alicia y la hermana Alicia empieza a cantar alabanzas en un momento de peligro y de riesgo, es porque vamos a encontrarnos rápido con el Señor Jesucristo, a no ser que tenga ella muy amén, muy aleluya, muy santo, muy todo va bien, pero en el momento que ella empieza, tú eres todo poderoso, y sobre todo empieza con las antiguas, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Se le entrecorta la voz, yo empiezo por dentro, ay Dios santo, si esto supieran. Y mamá de ahí para allá en esa oscuridad cantando. Y yo que conozco, me tensiono. Y mi mamá estaba para otro lado, porque esa vaina es larga, sin exagerarle, como de aquí hasta la 15. ¿No me entiendes? Como de aquí hasta allá. Y yo no podía decirle, mamá, cállese, porque a mí me pone nervioso, porque los demás no sabían. Los demás hacían, gózate. Dijo un amigo mío, ¿quién dijo Cristo? Es un hombre de gloria, gloria más gloria. Y estaban allá tratándola. Pero yo por dentro decía, ay madre, por favor, silencio, que estoy re nervioso. Provoca decirle a mi esposa, mi vida, allá nos encontramos. Se siente el rigor, porque uno va con la familia, va con los hijos, va más gente. Y no es por nada, ahorita Paulita dijo algo del león, su merced fue la que dijo algo del león, del Señor y el león, y la analogía a mí me fascina, es el personaje que nos encanta, o el tema del león, el león. Y el león es súper protector, el león, por eso usted le ve todas las cicatrices. Es que el león se la pasa acostado y la leona a casa. Sí, el Señor le dio ese tema a la naturaleza ya, pero ¿quién es el que para el muro, como dicen en el barrio? El león a muerte, y a muerte literal es a muerte, el león, y yo lo traigo a la colación con nosotros los hombres, y no es mentiras, uno de hombre, uno de papá, uno dice, si estoy en riesgo, que esté en riesgo, ¿sí o no, Osquitar? Uno dice, si estoy en riesgo, que esté en riesgo yo solo, pero si uno está con la familia, es otro dilema. Uno creía que eso era solo en las películas, pero lo he vivido. Ay, Dios mío, esos paréntesis míos están largos, ahorita me regresan a la prédica, pero escúchenme este paréntesis, se los prometo. Perdónenme, sí, yo sé que usted, el pastor, mucho paréntesis. Hoy. Fuimos a predicar a un barrio del norte, peligroso. Me invitaron a vigilia, yo tuve la brillante idea de llevarme a mi esposa y a Joel. Vamos a vigilia, acompáñenme. Y fuimos para esa vigilia. Un barrio peligroso, yo creía que era de barrio hasta que entré a ese barrio. Y cuando llegamos esa noche no tenían a quién. Claro, yo me crié en Estoraques, pero yo en Estoraques era nada, era un muchacho que estudiaba y ya, normal. Pero uno cree como, no, yo me crié allá, pues yo sé cómo son las movidas. ¿Recuerdan el domingo pasado, bailalas con gózalas, todas esas? Y tuve iglesia en Don Bosco. ¿Dónde está la gente de Don Bosco? Paz. ¿Dónde está la gente de Girardot? Gente del Kennedy, gente del centro. Y cuando entramos a ese barrio, nos saben recibir zombies, una película completa, gente encapuchada, armada de todo, y ¡pum!, nos pararon y le dieron al carro, y el carro no le servía el vidrio mío, tocaba abrirlo sí o sí, y o sea, entregar ahí a la muerte, otro momento. Pero fuera de charla y de recocha, lo que yo sentí en esos minutos que se convirtieron en horas, fracasé como hombre. Y dije, ¿yo en qué momento me traje a mi esposa y a Joel? Joel estaba tirado en el piso, en la parte de atrás del carro, sufriéndola. Mi esposa aquí al lado y yo ahí dándole la cara con la puerta abierta así. Y que huya que viene y no sé qué, ¿quién es usted? Y yo no me quería ni bajar, pero yo de verdad pensé en ese momento como en que uno cree que no. Yo dije, yo hubiera venido solo, o sea, con uno lo que quieran, que ellos puedan seguir. Y no fue una. Por fin nos dejaron pasar y más adelante el otro retén.
Yo todavía iba así y otros no salen. Padre de la gloria, Señor Jesucristo. Ahí aprendí cositas. Vuelvo a la prédica. De que sentimos miedo, sentimos miedo. Los discípulos sintieron miedo. Y el que resolvía estaba durmiendo. Y fue tanto el miedo que tenían que lo despertaron abruptamente. Léalo, ahí está fuerte. 1, 2 y 3. En la NTV, ¿qué decía? ¿No te importa que nos ahoguemos? O sea, ellos no fueron a decirle al maestro con amor y cariño. Ellos no fueron a levantarlo sutilmente. Ellos fueron con fuerza. Fueron abruptamente. Le dijeron, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? ¿No te importa que nos vamos a ahogar? Estaban con miedo, porque cuando uno tiene miedo, uno reacciona de formas diferentes. Esto me recuerda a un pastor. Perdónenme, es el día de las historias, pero ahí vamos. Un pastor, fuimos también ese día, acá hay un testigo de Jehová. Me lleva el primo una vez a predicar a cierto lugar, nos quedamos esa noche. Y esa noche estábamos cenando con el pastor. Ay, de esos pastores que hablan, que mejor dicho, bastante, pero bastante. Que él, si hubiera sido Pedro, no hubiera negado a Jesús. Que él, si hubiera sido Moisés, no hubiera golpeado la roca. Que él, si hubiera sido Saúl, él no hubiera traído vivo al rey, ni hubiera traído los animales. Que él, si fuera David, no hubiera traído a Betsabé, mejor dicho, Padre y Espíritu Santo, y venía él. Sino que lo que nos llamó la atención esa noche es que dice, hermano, y hable, dice, hermanos, yo tengo un solo defecto. Yo, esperé que por fin se abrió, se expuso, uno solo, dijo, uno solo. Quizás exagero, pero al final es cierto lo que les voy a decir. Pero es que yo soy audaz, sagaz, intrépido, no le tengo miedo a nada. Ese fue el cierre, no le tengo miedo a nada, ese es mi defecto. Hermanos, yo quiero decirle algo a ustedes acá. Nosotros muchas veces creemos que tener miedo es algo que nosotros no deberíamos sentir. Ustedes se imaginan a los discípulos cuando ya estaban en tierra firme, no lo dice la Biblia, contando qué fue lo que pasó. Y algunos diciendo, ¡qué miedo! ¡Qué tormenta! ¿Y se acuerda cuando la ola vino? ¿Y se acuerda cuando nos tiró? ¿Y se acuerda que ya nos despedíamos de este mundo? Quizás no lo dice la Biblia, pero ¿ustedes se imaginan donde alguno hubiese dicho, no, yo no, miedosos ustedes, yo estaba inamovible, yo miedo jamás? Es que tengo un defecto, no le tengo miedo a nada. ¿Por qué nos cuesta? ¿Cuántos vamos caminando en la calle y nos cuesta exponernos? Nos golpeamos, nos caemos y nos preguntan, ¿le dolió? ¿Y usted qué? No. Y usted por dentro tiene 3 fracturas, tibia, peroné, está de operación, pero usted no. ¿Quién se expone? Nadie. Cuando se le sacan el genio también en algún momento, dice, ¿está bravo? Y dice, no. Mi querido hermano y hermana, a veces sentimos miedo. El miedo nos hace reaccionar con desesperación. A veces nos enojamos y lastimamos al otro. A veces nos equivocamos de decisiones y tenemos consecuencias. Lo que te quiero decir es que no somos ángeles y no está mal reconocerlo. Los discípulos tuvieron miedo. Y hay momentos en la vida en los que nosotros tenemos miedo porque sentimos que el que resuelve está durmiendo. Segunda escena, ¿o qué fue lo segundo que pasó? Léalo fuerte en rojo, dice: el Señor se revela como Dios ante sus ojos. El Señor ya no les muestra la autoridad de su doctrina, sino que pasa al siguiente nivel y les muestra su autoridad sobre la creación. Jesús es Dios, es omnisciente y ya sabía que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Que no se nos haga extraño a nosotros que Él mismo orquestó esa tormenta, porque Él no lo cogió desprevenido la tormenta. Por eso una cosa, anótelo bien en su corazón, es el miedo y otra cosa es la duda. Diga conmigo, una cosa es el miedo y otra cosa es la duda. El versículo 39 que dice, léalo conmigo: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Y la segunda pregunta: ¿cómo no tenéis fe? El Señor les cuestiona su miedo, pero porque es el resultado de su falta de fe. Es decir, el miedo es el resultado de la duda. ¿Podemos sentir miedo? Sí.
Pero el Señor quiere llevarlos al siguiente nivel. Ya no solo quiero que conozcan mi doctrina. Y como le digo a todos, mi mamá y mis hermanos son todos aquellos los que hacen la voluntad de Dios. Ya no solamente quiero decirles toda blasfemia será perdonada, pero contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Ya no quiero hablarles a todos por parábolas y semilla de mostaza y todo lo demás. Yo quiero que me conozcan como Dios, porque reprendí el mar, reprendí los vientos, hubo gran bonanza, hubo gran calma. ¿Por qué están amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Los quería llevar a la siguiente etapa de sus ministerios y de sus vidas. Jesús estaba gradualmente llevándolos. Él es muy intencional cuando hace las cosas. No estoy diciendo, iglesia preciosa de Dios, que reprendieron, que Jesús le estaba pidiendo a ellos que resolvieran reprendiendo los vientos y el mar. Porque si Jesús estaba dormido y les hace esta pregunta, pónganse a pensar, ese par de preguntas. Él estando dormido, ¿por qué están asustados? ¿Acaso no tienen fe? De alguna manera, quizás Jesús les estaba llevando a que es momento de que tengan tanta fe que ustedes empiecen a resolver. Porque el que resolvía estaba dormido. ¿Por qué están asustados? ¿Acaso no tienen fe? Miren, no les estoy diciendo que ellos tenían la autoridad de reprender el océano y todo lo demás, porque eso solamente lo hace Dios. Ayer veíamos aquí en la clase de discipulado un atributo de Dios, omnipotencia. Y es un atributo absoluto de Él. Usted y yo no somos omnipotentes. ¿Qué es omnipotencia? Que todo lo puede. Usted y yo no podemos detener la agresividad de una tormenta. Pero cuando Jesús les dice, ¿acaso no tienen fe? Lo que quizás Jesús les estaba diciendo es, resuelvan ustedes. Es decir, mantengan la barca a flote, que no van a morir. Guerréenla, lúchenla, saquen el agua si hay que sacarla. Luego van a llegar a la orilla, luego la tormenta va a pasar. Resuelvan. Mis hermanos, ¿podemos sentir miedo? Sí. El temor, el miedo nos puede invadir, el miedo nos puede invadir, pero jamás dudemos que el Señor está con nosotros, que el Señor está en la barca. ¿Cuántos recuerdan a los 3 amigos de Daniel que fueron lanzados al horno de fuego? Ananías, Misael y Azarías, o sea, Sadrach, Mesac y Abednego. Los lanzaron al horno de fuego porque no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Y todos conocemos muy bien esa historia poderosa. No nos arrodillaremos ante su estatua. Dios nos salva, y si Dios no nos salva del horno de fuego, que es el castigo por no arrodillarnos, igual moriremos con las botas puestas. Los hombres que los amarraron, que los alzaron y que los echaron, murieron chamuscados, porque eso era un cuarto gigante, un cuarto por lo menos con muchísimo calor, con muchísimo fuego. Lo mandaron calentar más de lo normal. Ellos cayeron por allá. Y luego el rey y los demás miran y dicen, ¿no echamos a 3 hombres en el horno? Sí, ¿y por qué hay 4? Y el cuarto es semejante a hijo de dioses, a hijo de ángeles. Ya me han escuchado decir esto, algunos teólogos le llaman a eso una teofanía, le llaman una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Probablemente el que estaba ahí en medio de ellos era el Señor. Lo que sí está claro es que podemos sentir miedo, podemos sentirlo, pero no dudemos de que Él está en medio del propósito, amados. Puede estar metiéndose el agua en la barca, pero no dudemos de Él. Cuando les pregunta lo de la fe, los está llevando es a eso. No los culpo, como ese pastor que se hubiera dicho, no, yo si hubiera estado ahí, yo relajado, así. Como en la película Forrest Gump, el teniente Dan, cuando se para así arriba en el carajo, se llama eso, la parte más alta del barco allá, a gritarle al Señor y a gritarle al viento, y ahí ya relajado, no, hubiéramos tenido miedo, podemos sentir miedo, pero no dudemos de que Dios está en medio. ¿Cuántos dicen amén? No dudemos de que Él está en medio del propósito. No está de más muchas veces exponer y decir, si hay cosas que debes mejorar en mí, entre esas el miedo y otras tantas también. Además, esa pregunta con la que cierra la cena me recuerda también a Job. Perdón, me adelanté un poquitico al temor. Tercer punto, los discípulos. Entonces el primer punto, ¿cuál era? Los discípulos. El segundo, los discípulos
Y el tercer punto, pero ¿cómo así? ¿El miedo y el temor es distinto? Vamos a ver. Aquí está la gran conclusión y el cumplimiento de lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. El propósito de Jesús era que le temieran. Versículo 41, dice ahí: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Existe una palabra griega que se traduce como miedo y es delilia, denota cobardía, timidez o miedo paralizante, y es la palabra que muy probablemente Marcos usó para expresar lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, ¿por qué estás así con delilia? Con ese miedo que paraliza, que te aquieta, que te da cobardía. Pero también existe la palabra griega phobos, que significa miedo, terror, angustia o reverencia, y denota tanto el miedo intenso como un temor reverencial hacia Dios o a una autoridad. Y es la palabra que muy probablemente usó Marcos cuando escribió diciendo que entonces los discípulos temieron con gran temor. Además, esa pregunta, ¿no? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pasaron del miedo terrorífico de una tormenta perfecta en medio del mar, a pasaron a luego ¿a qué? A temer con gran temor. Marcos elevó el temer más que el miedo. Y ellos terminan preguntando: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús empezó a revelarse tal cual era. Ellos empezaron a conocerlo más profundamente a Él. Ya no era solamente suficiente con que Jesús les declarara las parábolas y su significado. Ya no era suficiente con que ellos lo vieran a Él en acción. Ahora Jesús quería que ellos lo conocieran realmente como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Porque esta pregunta me llevaba a mí a pensar en Job. ¿Ustedes recuerdan a Job? Todas las calamidades que le pasaron a Job, y al final dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me recuerda a Job porque muchas veces andamos nosotros con el Señor, sentimos miedo, pero también a veces dudamos. Y es ahí en la tormenta donde realmente lo conocemos a Él. Es ahí donde realmente sabemos quién es Él. Hermano, prueba de ello. O alguien dirá: pruébemelo, pastor. Pruébemelo, porque usted no sabe por todas las que yo he pasado. Hermanos, con todo respeto, sé que a veces pasamos ese momento en el que uno dice: pero es que usted no sabe. Yo ayer escuchaba una historia ahí en el café. Si yo pongo aquí a contar una historia, si yo cuento historia, si alguien cuenta historia, hermanos, todos los que estamos aquí hemos tenido declives. Hemos tenido momentos tortuosos y tormentosos. Hemos tenido una historia que contar. Cuando yo abrí lo del podcast, era para eso, para que contaran y expresaran, porque todos tenemos, Dios santo, dicen por ahí, la cruz que hay que cargar cada uno. Entonces, si alguien me dice: pastor, compruébemelo, a ver, porque es que yo estoy pasando por muchas y he pasado por muchas, de que no debo dudar de Dios. Hermano, la prueba más grande es que usted está acá hoy. Ahí se los probé a todos. La prueba más grande es que estamos todos aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos acá. Estamos delante del Señor. Por un lado no estás 3 metros bajo tierra, pero por otro lado tampoco estás en el manicomio, pero por otro lado tampoco estás detrás de una botella de cerveza o de licor o de alcohol. O no estás donde la fufurufas, o no estás delante del Señor. El Señor está en medio, y si Él está en medio, escúchame, hay un propósito. Había un propósito con la barca, total. ¿Cuál era el propósito? Que ellos le temieran a Jesús, que se dieran cuenta que más grande que la tormenta estaba aquel que la callaba, que la reprendía, que la silenciaba. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, iglesia preciosa de Dios? El temor al Señor viene cuando pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Un pelado quiere aprender a jugar fútbol, no sabe jugar fútbol, y como es la era de la tecnología, dice: me voy a ver todos los videos tutoriales donde enseñen cómo jugar fútbol.
y se sienta varios días a ver tutoriales, a ver nomás tutoriales. Luego se da cuenta que hay un libro que venden, que lo escribió entre Cristiano y Messi, una utopía. Cristiano y Messi escribieron un libro que dice cómo jugar al fútbol, así seas tronquiño, maliño, paliño, raiciño, apellido brasilero, pero esos malos. No caca. Y lo lee todito. Terminó de verse las series de cómo jugar al fútbol, cómo patear, cómo hacer el chamble, cómo hacer la pascuala, cómo hacer la elástica, cómo hacer la... Ayúdeme. ¿La cuál? La rabona. Y así le decía a una señora que era brava, ¿o yo? Pero ¿cómo hace la rabona? Creo que es esta, ¿no? ¿Si era esa o no? ¿Cómo me vio? Los cogí distraído, gol. Esta, vea, Osquitar. Cuando vaya a jugar, esa o yo. Queda bien delante de su esposa. O el que hace la de Zidane. ¿Cuál la de Zidane? La bicicleta, tiquiti. Tiquiti, ¿para dónde iba? La de Zidane. El monje. Saludo para... Y termina de leerse el libro de tapa a tapa. Se vio todas las series de fútbol, todo. Se acostó a dormir y dijo, ya sé jugar fútbol. Soy lo mejor. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Aprendió? Muy bien, hermana Sonia. Muy bien. ¿Qué le falta ahora? Practicar. Practicar ahora le falta. Iglesia, muchos centran esta enseñanza en las pruebas y en las tormentas de la vida. Y la dura o lo dura que puede ser la vida, pero debemos centrar nuestra atención en Jesús y no en la tormenta, en andar con Él, en caminar con Él, en verlo a Él, en la práctica, ahí, en la situación difícil, decir, sí, tengo miedo, como el meme, tengo miedo, pero saber que en medio de ese miedo hay un Jesús que está orando un propósito en nosotros. Que ese desierto, esa circunstancia, esa enfermedad no va a ser eterna. Esa tormenta no era para siempre. ¿Sabían ustedes que cuando la tormenta está más dura, y aquí nosotros sí, que ahora entendemos bastante sobre eso, porque aquí suena muchísimo? Yo duermo con mi esposa y me dicen, mi amor, que corra el niño porque está entrando en gotera. ¿Qué? De lo duro que suena, es una cosa, ¿cierto? Y cuando más dura está y más feo se pone, es cuando más rápido llega la calma. Cuando más oscura está la madrugada, más densa, más fría, es cuando amanece. ¿Sí se dan cuenta ustedes esas analogías tan hermosas que el Señor nos envía? La tormenta cuando está más agreste es cuando más va a pasar. No hay tormenta que dure 100 años y cuerpo que lo resista. No es así el cielo. Agua pasó por aquí, 1000 salieron volando. ¿No es así? A caballo regalado poco aprieta. Iglesia, qué bonito y qué hermoso saber que es ahí en la práctica, no solo en la teoría, sino en la práctica. Cuando tú estés ahí, yo conocí a un hermano de una tienda en Estoraques. Salimos de Estoraques, Estoraques nunca saldrá de nosotros. Pero él ya era otro nivel. No sé si todavía piense así, pero yo cuando iba a la tienda, él siempre me decía y se saboreaba, estoy pasando por una prueba, pero es que yo no sé si ya era exagerado, ¿no? Y me decía, sabrosas que son las pruebas, pero y tú me decías, en serio, sabrosas, yo me deleito, qué rica la prueba, porque sé que el Señor está orando. Yo no sé si usted llega a ese nivel, pero lo que sí sé es que si estamos ahí en medio de la tribulación, la tormenta o lo que sea, lo importante es ver a Jesús en medio de la barca. Ahí sí, como dijo alguien, Señor, no te pido que no me pases por la tormenta, te pido que estés conmigo en medio de la tormenta. Señor, no te pido que no me pases por el horno de fuego, lo que te pido es que estés conmigo en el horno de fuego. ¿Cuántos entienden y dicen amén? Lo importante es que Él esté en medio. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, iglesia preciosa de Dios? Lo que hace Jesús es revelar su autoridad divina sobre la tormenta. Por eso, para llevarlos a reconocer que Él era el Mesías. Si alguien cree que para conocer a Jesús basta sentarte a la orilla y evitar las pruebas y los desafíos, déjame decirte que tal persona se equivoca.
porque es precisamente atravesando la tormenta donde podemos conocer a Jesús y decir: wow, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Wow, ¿quién es este que me da fortaleza en medio del quebrantamiento? Wow, ¿quién es este que da paz que sobrepasa todo entendimiento? Wow, ¿quién es este que en la circunstancia difícil es el que sana, el que liberta? ¿Quién es este que provee en la escasez? ¿Quién es este que restaura lo que se había dañado? Wow, ¿quién es este que acompaña en la soledad? ¿O quién es este que sana mi corazón herido? Si tú no lo compruebas, si tú no lo vives, si tú no estás en el ojo del huracán, no vas a poder decirlo, no vas a poder experimentarlo, no vas a poder vivirlo como corresponde. La gran diferencia entre la película titulada La tormenta perfecta y esta tormenta es que en la película se centra en la supervivencia. Si recuerdan la sinopsis que les leí, en sálvese quien pueda, como pueda y en sus propias fuerzas y capacidades. En cambio, esa tormenta se centra en conocer y reconocer al Mesías, aquel que salva no solo de morir en una tormenta, sino que te salva de no morir eternamente. Aleluya. Mis hermanos, por eso el título de la enseñanza, la tormenta perfecta. ¿Saben por qué? Fuerte, porque sabemos que los que aman a Dios, fuerte, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuerte, ¿por qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Dios tiene un propósito. Te vio, te amó, te llamó, y en medio de la circunstancia, en vez de tirar la toalla y renunciar y dejar de creer en Dios, sigue creyendo en Él. Aférrate a Él, porque te predestinó, te salvó, te glorificó, y hoy eres imagen del Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué tal si